Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for your presence in this place. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. And we ask you now that you will give us ears to listen to your word. Y oramos que nos des oídos para poder escuchar tu palabra. And that you will produce in us the desire to obey your word. Y que produzcas en nosotros el deseo de obedecer tu palabra. We thank you because your word is alive. Te damos gracias porque tu palabra es viva. Your word is actually powerful. Tu palabra es toda poderosa, Padre. Y va a surgir transformación en nuestra vida. And it will transform our life if we let the power of God do its work in us. Y podrá traer transformación a nuestra vida si le permitimos al poder del Espíritu que haga su obra en nosotros. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. You can be seated. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Creo que ya por lo menos los viernes he prometido este mensaje hace 2 semanas y todavía no lo había predicado. I think on Fridays I have promised this message on about 2 occasions on a Friday, but I still haven't preached it yet. Pero llegó el día. But today is the day. Llegó el día. Today is the day. ¿Sabe qué más? Cuando miramos esto, When we look at this, ¿qué le llega a la mente? what comes to mind? ¿La película de quién? The movie of what? Thor, right? Thor. Nos acordamos de ese hombre que tiene un gran marrón, un gran martillo, We remember that man who has a big hammer que puede destruir todo lo que esté a su alcance. that can destroy all that is in his midst. Pero yo vengo hoy a decirte que hay un martillo mucho más poderoso que el martillo de Thor. But I'm here to tell you that there is a hammer that is a lot stronger than Thor's. Y es la palabra viva de Dios. And it's the living word of God. De hecho, es lo que yo llamo el martillo divino. Actually, it's what I call the holy divine hammer. Mira, madre, los martillos sirven para varias cosas. Look, hammers serve various purposes. Para construir algo, To build something up, pero también se puede utilizar para destruir algo. but it may also be used to destroy certain De things. hecho, a menudo, si queremos construir algo, Oftentimes, if we want to build something, primero tenemos que tomar el tiempo para destruir lo que está en el lugar. we need to first destroy what is in that place. La Biblia dice en Jeremías 23:29, The word says in Jeremiah chapter 23, verse 29, no es mi palabra como fuego is not my word like fire y como martillo que quebranta la piedra. and like a hammer that breaks a rock in pieces? Aquí el profeta Jeremías está utilizando específicamente 2 imágenes para describir lo que la palabra de Dios hace. Here the prophet Jeremiah is using 2 separate images to explain what the word of God does. Dice que es como fuego It says it's like fire y que es como un martillo. and that it is like a hammer. Ambas hablan de poder Both are images speaking of y de hecho power. pueden ser peligrosos. And actually it can be dangerous. Si no, pregúntale al esposo de Pelosi, I've listened to Pelosi's husband. right? Creo que esto es algo real que la mayoría conocemos de qué estoy hablando. I think this is the reality and many people know what I'm talking about. Pero la palabra también nos da a entender But the word also helps us understand que si utilizamos la palabra de manera incorrecta, that if we use the word in an incorrect way, si somos indiferentes a la palabra de Dios, if we are indifferent towards the word of God, si no vivimos la palabra de Dios, if we do not live the word of God, también vamos a vivir consecuencias. we will also live consequences. Mire, usted puede hablar de todos los principios de la Biblia, Look, you can speak about all the principles in the word, pero es más importante vivir los principios de la but Biblia. it's more important to live out the principles of the Porque word. cuando nosotros
vivimos los principios de la Biblia, Because when we live out those principles, eso trae bendición a nuestras vidas. it brings blessing into our life. Pero también es cierto But it is also que true cuando ignoramos o violamos los principios that bíblicos, when we ignore or violate biblical principles, vivimos también las consecuencias de nuestra desobediencia. we also live the consequences of our disobedience. El martillo, como dije, puede ser utilizado para construir o para destruir. The hammer can be used to build up or to destroy. Y la Biblia dice que es como un fuego. And the Bible says it's like a fire. Y todos sabemos que el fuego consume lo que no es bueno o necesario. And we know that fire consumes what is not good or what is not necessary. Pero también el fuego se utiliza para purificar los metales. But also fire is used to purify metals. Entonces, el simbolismo que utiliza el profeta Jeremías, So the symbolism the prophet Jeremiah uses tanto del martillo como del fuego, of the hammer as well as the fire hablan de cosas que tienen que ser destruidas o quemadas, speaks of things that must be destroyed or burned o up, de cosas que tienen que ser construidas o purificadas. or things that need to be constructed or purified. Cuando habla y usa Jeremías esta analogía de la Biblia como un martillo, When Jeremiah uses this analogy as the word of God as a hammer, un martillo que quebranta la roca, a hammer that breaks the rock in pieces, se entiende dentro del contexto que Jeremías está hablando, it's understood in the context that Jeremiah is speaking que probablemente él habla de este sentido del poder de la palabra de Dios that he's most likely talking about the power of the word of God para quebrantar la dureza del corazón. to break down the hardness of the hearts. La palabra del Señor The word of God en la mano del Espíritu Santo in the hand of the Holy Spirit la utiliza para poder quebrantar corazones duros. is utilized to break down hardened hearts. El ya fallecido pastor y teólogo R.C. Sproul The deceased pastor and theologian R.C. Sproul dijo estas palabras: wrote these words: el martillo de Dios God's hammer no solo aplasta los íconos del mundo que nos rodea, smashes not just the icons of the world around us, sino que también destroza los ídolos de mi corazón. but it also smashes the idols of my heart. Es duro, It is hard, pesado, heavy, incluso doloroso, even painful, precisamente por el amor de aquel que lo empuña. precisely because of the love of the one who wields it. Ha prometido perdonarme por mi corazón duro, He has promised to forgive me for my hard heart, pero también ha prometido suavizarlo. but has also promised to soften it. Wow, qué hermosa descripción dio este pastor. What a beautiful description this pastor gave. Mire, piensa en esto, amado hermano. Think about this, beloved brothers. Cuando la palabra de Dios nos confronta, When the word of God confronts us, porque ¿cuántos saben que la palabra de Dios nos confronta? because how many know that the word of God confronts us? Ok, pastores, que yo pensé que usted iba a hablar de que la palabra de Dios es medicina. I thought you were going to talk about that the word of God is like medicine. Nos gusta la medicina de Dios We like the medicine of the para que Lord nos sane. for it to heal us. Nos gustan las promesas que nos animan. We like the promises that motivate Pero hay us. algo que no nos gusta. But there's something we don't like. Y es que no nos gusta que la palabra sea utilizada para ministrarnos, And it's that we don't like that the word of God is used to para minister us, confrontarnos. to confront us. De hecho, Jeremías 6:10, Actually, Jeremiah 6:10, quien escribió esto inspirado por el Espíritu Santo, de que el martillo, ¿verdad? La palabra de Dios como un martillo. who wrote this inspired by the Holy Spirit to describe how the word of God is like a hammer. Dice en un capítulo anterior, en Jeremías 6:10, In a few verses before in Jeremiah 6:10, ¿a quién hablaré? to whom can I speak ¿A quién advertiré? and give warning? ¿Quién podrá escucharme? Who will listen to me? Todos tienen tapados los oídos Their ears are closed so they cannot understand y no pueden comprender. and they cannot comprehend. La palabra del Señor, escuche esto, The word of the Lord, and listen to this, los ofende. is offensive to them. No se complacen en ella. They find no pleasure in Mira, it. hermano, ¿no es cierto esto que cuando a veces compartimos los principios de la palabra de Dios Isn't it true that when we share the principles of the word of God con aquellos que no quieren escucharla, with those who don't want to hear se it, sienten ofendidos? they feel offended? No importa cuál sea el pecado. It doesn't matter what the sin is. A veces cuando hablamos para tratar de exhortar a aquellos que practican el homosexualismo, Sometimes when we speak to those who are maybe practicing homosexuality, se sienten ofendidos. they feel offended. ¿Sabes por qué? You know why?
porque no se pueden complacer en la palabra de Dios. because they cannot find satisfaction in the Word of God. Y pero eso es solamente un pecado. But that's just one sin. Hay otros pecados que también la palabra nos ofende. There are other words in the Bible that also can offend us. O nos sentimos ofendidos porque nos pide hacer algo que no queremos hacer. Or we feel offended because it asks us to do something that we don't feel like doing. Y no hay nada más terrible que una persona ofendida. And there's nothing more terrible than a person who is offended. Y por eso es importante entender, hermano, que a veces la palabra es como espada de dos filos. And that's why it's important to understand that the Word of God is like a double-edged sword. Y una palabra de dos filos, déjame decir, corta por todos lados. And a double-edged sword can cut in various ways. Pero es cierto que la palabra ofende a aquellos que no quieren escucharla. But it's true that the Word offends those who don't want to understand or hear it. De hecho, mire, hermano, es tan interesante este pasaje, el libro de Jeremías particularmente. Look, this passage is so interesting, in particular the book of Jeremiah. Porque Jeremías no quería desde niño predicar esta palabra al pueblo de Israel. Because Jeremiah, even from a young age, didn't want to speak this word to the people De of hecho, Israel. desde pequeño tenía temor. Actually, from a young age, he was scared. Y Dios le dijo, no digas que eres muy niño. And then the Lord had to tell him, don't be afraid because you are young. Porque donde quiera que te envíe vas a ir. Because wherever I send you, you will Y lo go. que te digas que tengas que decir, lo vas a decir. And what I tell you to say, you shall say. Y Dios lo hizo fuerte. And God made him strong. Pero cuando tuvo que decir lo que Dios ponía en su corazón, But when he had to say what God placed in his heart, no cayó en oídos agradables. it didn't fall on pleasing ears. De hecho, mira lo que la Biblia dice con respecto al profeta Jeremías. Listen to what the word of God says according to the prophet Jeremiah. Jeremías 6:27. Jeremiah Y 6:27. la verdad que esto aplica tanto a profetas, pastores o maestros. And this applies to both prophets, pastors, and teachers. Dice Jeremías, It says, Jeremiah, te he hecho probador de metales I have made you a tester of metals, para que puedas determinar la calidad de mi pueblo. that you may determine the quality of my people. Ay, ay, ay. No trates con mi cualidad, It doesn't- con mi calidad. Don't deal with my quality. ¿Por qué? Pero la Biblia dice But the Bible says que Dios escogió al profeta Jeremías that God chose the prophet Jeremiah para probar el pueblo de Dios como si fueran metales. to try the people of Israel as if they were precious metals. De hecho, la versión griega dice, Actually, the Greek version says, te he hecho probador de metales. I have made you a tester of metals. Pero en hebreo dice, But in Hebrews it te he says, hecho probador de mi pueblo. tester of my people. Entonces, hermano, a veces cuando la palabra de Dios es predicada, So when the word of God is preached, si es predicada fielmente como está escrita, if it's preached faithfully like it is written, esa palabra puede ser un poquito confrontadora. that word can be a little bit confronting. Y como dije al principio, nos gusta que hablemos de la palabra que es medicina, And I said at the beginning, we like the words that talk about medicine, de la palabra que es una lumbrera a mis pies y a mi camino. of the word that is a light unto my feet, a lamp unto my path. Pero por favor que nunca hablemos de la palabra que nos confronta. But let's not talk about that word that confronts us. Que nunca hablemos de la palabra que prueba la calidad de nuestro carácter. But let's not talk about the word that tests the purity of our character. Pero vino la palabra del Señor a Jeremías. But the word of God came to Jeremiah. Te he hecho probador de metales para que puedas determinar la calidad de mi pueblo. I have made you a tester of metals that you may determine the quality of my people. Yo traté de averiguar quién escribió esto y no lo conseguí. I tried to find who wrote this, but I couldn't find it. Así que voy a decir que es anónimo porque es lo único que puedo decir. So I'm going to say it's anonymous because it's the only thing I can say. Alguien dijo, Someone said, un predicador fiel a faithful preacher y una Biblia abierta and an open Bible forman un gran equipo de demolición. form a great demolition crew. El problema es que la palabra está ahí, The problem is that the word is there, pero tenemos temor de decir lo que la palabra dice. but we are afraid to say what the word says. Porque muchas iglesias tienen temor que se le vacíe la iglesia Because many preachers are afraid that their churches will become empty y se intimidan y no hablan la verdad de Dios. and they're intimidated and don't speak the truth of Y le God. dicen a la gente lo que quieren escuchar And they tell people what they want to hear en vez de decir la verdad de la palabra del Señor. instead of saying the truth of the word of God. Mire, hermano, en el libro de Zacarías, In the book of Zechariah, porque esto es un tema, hermano, repetitivo a través de toda la Biblia. because this is a repetitive pattern in all the Bible. Y miren cómo lo expresa
en el profeta Zacarías, en el capítulo 7, versículo 12. And listen to how the prophet Zechariah explains it in chapter 7, verse 12. Endurecieron su corazón como la piedra, They made their hearts as hard as stone, para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales le había enviado. so they could not hear the instructions or the messages that the Lord of heaven's armies had sent them, Que les había enviado por su espíritu, that he had sent them by his Spirit por medio de los antiguos profetas. through the earlier prophets. Y mira el resultado, dice, por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto contra ellos. And listen to the result. It says that is why the Lord of heaven's armies was so angry with them. Tengamos cuidado, iglesia, de no endurecer nuestro corazón cuando Dios nos habla. Let's be careful, church, to not harden our hearts when God is speaking to us. Y es interesante porque aquí menciona al Señor de los ejércitos, refiriéndose a Jehová Dios. And it's interesting because it says the Lord of heaven's armies, referring to God, Jehovah. Después dice que les ha enviado la palabra It says that he has sent his word por su espíritu, through his Spirit, por medio de los profetas. through the earlier prophets. Así que está Dios, So it's God, el Padre, the Father, está el Espíritu Santo, there's the Holy Spirit, que le entrega la palabra, que sabemos que la palabra es el verbo, que es Cristo, that we gave the word, which we know is the word, which is Christ, porque Jesús es la verdad. because Jesus is the truth. Por eso se le llama en Juan capítulo 1, Jesús es el verbo. That's why in John chapter 2, he's called the Word. Y Dios usa ahora el ser humano, And now God uses human beings, en este caso a los profetas, in this case the prophets, para hablarle la palabra de parte de Dios. to speak the word in part of Pero God. cuando Israel escuchó la palabra de Dios, But when Israel heard the word of God, endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones del mensaje. they hardened their hearts just like stones, so they would not hear the instructions of the Lord. Tenemos que tener tanto cuidado We have to be so careful de no dejar que nuestro corazón sea endurecido. to not allow our hearts to be hardened. Mire, hermano, tener un corazón endurecido o inflexible To have a hardened heart or an inflexible heart describe una persona que se niega a ser persuadida a pesar de la evidencia. describes a person who refuses to be persuaded despite the evidence. Es una persona que es inconmovible e inquebrantable en sus pensamientos. It's a person who is immovable or unshakable in their thinking. Y en la Biblia eso se refiere específicamente a la condición espiritual de una persona. And in scripture, it refers to the spiritual condition of a person. De una persona que es rebelde a las palabras de Dios. A person who is rebellious towards the words of God. Mire, cuando aquí describe la condición del corazón duro, Look here when it describes the heart condition that is hard. la palabra original es como un pedernal, The word originally is like flint. que era la piedra más dura utilizada para cortar otras rocas. And it was the hardest of stones that was actually used to cut other rocks. En otras palabras, significaba que sus corazones estaban al punto de que eran demasiado duros para poder recibir la palabra de Dios. And it meant that their hearts were so hard to the point that they were so hard to receive God's word. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. Ningún corazón es demasiado duro No heart is too strong para el martillo divino. for the divine hammer. Dios es un especialista God is a en specialist tomar corazones de piedra in taking hearts of y stone transformarlos en corazones de carne. and transforming them En in tomar hearts of corazones flesh. insensibles And take hearts that are y insensible transformarlo en corazones amorosos. and transforming them into hearts that are loving. Por eso nunca se dé por vencido con alguien. That's why you can never give up on Porque someone. usted puede pensar, ese no lo cambia. Yo he escuchado que la gente dice, And I've heard people say, ese no lo cambia ni Dios. not even God can change that person. Pero déjame decirte But let que me tell you Dios something. sí puede That God can y do it. Dios ha cambiado And God has done it. muchísimos corazones de piedra. Many hearts of stone. Si no, lea la historia del apóstol Pablo, If not, read the story of the Apostle Paul. donde estaba dando, dice la palabra, esta frase, I don't know if you're going to be able to say this here, pero dice, dura cosa es dar coces en contra del aguijón. That. It's in the Bible, but it's hard to say. I don't even know how to say it in English. Pero lo que quiere decir la palabra But what the Word of God wants to say es que Pablo is that Paul estaba persiguiendo a Cristo. Eso es lo que dijo Jesús cuando se manifestó en la calle Macedonia. was pursuing Christ as he confronted Paul on the way to Y le dijo, Macedonia. Pablo, dura cosa He said, hard thing es darte en contra del aguijón. is to go against that thorn. Mire, hermano, Dios es una piedra
Look, God is a rock. Es la roca inconmovible. He's an immovable rock. Es el fundamento sobre el cual estamos parados. He's the foundation on which we are standing upon. Pero también Dios es como un martillo que parte la roca en dos. But God is also like a hammer that can break that rock in Ay, two. pastor, ¿significa que Dios me va a destruir? No, Pastor, does that mean that God's going to destroy me? No, mira, a veces Dios toma ese corazón de piedra Look, sometimes God takes that heart of y stone le tiene que dar unos cuantos martillazos. and He has to give a few hits with No that para hammer. deshacerse y desecharlo, Not to disintegrate it, sino para llevarlo al taller del alfarero. but to take it to that who is the De hecho, es el potter. mismo Jeremías que dice que toma el barro y lo moldea. Actually, it's the very Jeremiah who says that he takes that vase and he molds it. Y déjame decirte, es mejor ser obediente a la palabra del Señor. And it's better to be obedient to the word of the Lord Voluntariamente, con voluntarily, humildad, with humility, que Dios tenga que llevarnos obligadamente a su taller del alfarero. than for God to take us to the potter's house. El martillo de Dios, The hammer of God, que es su palabra, that is His word, es capaz de juzgar a los corazones más duros. is able to judge even the hardest of hearts. De hecho, es capaz de infiltrarse en lo más profundo del corazón Actually, it's capable of infiltrating even to the deepest parts of our y hearts sacar los verdaderos motivos, pensamientos y actitudes. and bring to light the true motives, thoughts, and attitudes. Mire, la palabra de Dios Look, the word of God rompe en pedazos la roca del yo. breaks in pieces the rock of the I. Nadie puede ser salvo No one can be saved sin que Dios primero rompa esa roca del yo en su vida. without God breaking down the you, that rock of the Porque you. el cristianismo no tiene que ver con yo, Because Christianity doesn't have to do with me. tiene que ver con Él, It has to do with con Him, Jesucristo, with Jesus el que Christ. pagó el precio por tu the one salvación, who paid the price for your el que salvation, hizo todo lo the necesario one who did all that is para que tú y necessary yo disfrutáramos no solamente la salvación eterna, for you and I to enjoy not only eternal life, sino la vida aquí en la tierra. but life here on earth. Pero a veces tiene que trabajar con nosotros, But He has to work with us rompernos un poquito to break us down a little para bit, luego esculpirnos para ser útiles para su propósito. to then refine us to be utilized for His purpose. Mira, hermano, si nosotros somos honestos, If we are honest with ourselves, estoy seguro que todos nosotros I'm sure that all of us, en algún momento de nuestra vida at one time or another in our life, hemos tenido que lidiar con un corazón duro. we have had to deal with a hard heart. O usted nunca ha tenido el corazón endurecido. Or maybe you've never had a hard heart. Si somos honestos, la mayoría hemos pasado por ese proceso. If we are honest, the majority of us have passed through that process. Y necesitamos del martillo de la palabra de Dios And we need the hammer of the Word of God para que pueda suavizar y quebrantar nuestro corazón para poder ministrarnos. to be able to soften our hearts, to be able to minister to us. Mire, si usted estudia la historia del cristianismo If you study Christian history y aquellos grandes hombres, maestros, teólogos que Dios usó grandemente, and those great men and theologians that God used greatly, usted va a notar que ellos siempre confiesan cómo Dios tuvo que lidiar con ellos. they always confess of how God had to deal with them. Charles Spurgeon Charles Spurgeon recordó las horas oscuras de su propia vida looked back upon the dark moments of his own life y dijo estas palabras: and said these words: doy testimonio voluntario I bear willing witness de que le debo más al fuego y al martillo that I owe more to the fire and the hammer y a la lima and the file que a cualquier otra cosa en el taller de mi Señor. than to anything else in my Lord's workshop. Él dijo: He said, a veces me pregunto I sometimes question si alguna vez he aprendido algo excepto a través de la vara. whether I have ever learned anything except through the rod. Cuando mi aula está a oscuras, When my schoolroom is darkened, veo más. I see most. Mira, amado hermano, hay momentos donde Dios tiene que pasarlo por ese momento difícil. Look, there are moments where God has to take us through those difficult moments. Pero hermano, por favor, si somos humildes But if we are humble y si reconocemos que Dios está trabajando en nuestras vidas, and we recognize that God is working in our lives, aunque pueda ser un momento difícil, even though it can be a difficult moment, siempre termina siendo un momento de bendición para nuestras vidas. it always ends up being a moment of blessing for our life. Ahora, no podemos hablar, por lo menos no sabiamente, Now, we can't speak, if at all wisely, de un corazón endurecido of a hardened heart si no hablamos de qué es lo que endurece el corazón. if we don't speak about what hardens a heart. Entonces, quiero que nos preguntemos, So I want us to ask ourselves, ¿qué es lo que causa que un corazón se vuelva
endurecido. What causes a heart to become hardened? Y yo lo voy a resumir por lo menos en 3 categorías. And I'm going to summarize it in at least 3 categories. Porque la Biblia de manera muy clara nos menciona por lo menos 3 cosas o maneras en que se endurece el corazón. And the Bible in a very clear way shows us 3 manners or ways that the heart can be hardened. La primera es por la incredulidad. The first is because of disbelief. La incredulidad endurece el corazón. Disbelief hardens the heart. Ustedes recuerdan que Jesús hizo un milagro de los panes y los peces. We know that Jesus made the miracles of the fish and the loaves of bread. ¿Quiénes estaban presentes? Who were present? ¿Quiénes? Who? Los apóstoles, los discípulos. The apostles, the disciples. ¿Vieron cuando Jesús hizo el milagro? They saw when Jesus did the miracle. Recolectaron las canastas que sobraron. They took up the baskets that were left over. Sin embargo, cuando llegó un momento donde había necesidad, However, when there was a moment where there was also a need, después de ese milagro Jesús los escucha hablando. after that miracle, Jesus hears them speaking. Dice Marcos 8:17. And in Mark chapter 8, verse 17, Dice, al darse cuenta de esto, Jesús dijo, aware of their discussion, Jesus asked them, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? why are you talking about having no bread? ¿Todavía no ven ni entienden? Do you still not see or understand? ¿Tienen el corazón endurecido? Are your hearts hardened? No te para Jesús le está diciendo, hey, ya hice el milagro, In other words, Jesus is telling them, hey, I already le did the mostré que miracle. puedo hacerlo, I showed you I could le do mostré it. que soy su sustentador, I showed you I'm your sustainer, pero siguen dudando but you keep doubting. y por lo tanto la incredulidad ha endurecido su corazón. And as a result, disbelief has hardened your hearts. Versículos 18 y 19. Verses 18 and 19. Continúa diciendo, It continues es saying, que tienen ojos pero no ven, do you have eyes but fail to see, y oídos pero no oyen. and ears but fail to hear? Ahora, ¿cómo es que tienen ojos y no ven? But how is it that they have eyes and don't No es see? que eran ciegos, It's not that they were blind. es que no querían creer lo que habían visto. It's that they didn't want to believe what they had seen. Es que oyen, tienen It- oídos pero no oyen. Is that they hear, but they have ears but they don't hear. Entonces nos damos cuenta que es una actitud del corazón. So we realize it's an attitude of the heart. Después Jesús le pregunta, ¿acaso no recuerdan Then Jesus asks, don't you remember? cuando partí los 5 panes para los 5,000? And when I broke the 5 loaves for the 5,000, ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? how many basketfuls of pieces did you pick up? Y ellos respondieron 12. And they responded, 12. Ahora, cuando Jesús le pregunta esto, So when Jesus asked them, cuando Jesús le pregunta de la dureza de su corazón, when he asked them of their hardened hearts, Jesús lo que está haciendo aquí es explicando las características Jesus here is talking about the characteristics de la condición espiritual de aquellos que tienen corazones endurecidos. of their spiritual heart condition of those who have a hardened heart. Mira cómo lo explica. And listen to how he Con explains una it. incapacidad para ver, With an inability to see, comprender, comprehend, oír y hear, recordar. and remember. Por eso que le habla, le hace todas esas preguntas. And that's why he asked them all these different questions. Mire, cuando nuestro corazón está endurecido, When our heart is hardened, nos volvemos incapaces de ver la realidad. we become incapable of seeing the reality. Nos volvemos incapaces de comprender y oír lo que la palabra de Dios nos dice. We become incapable to hear what the Word of God is telling us. Nos volvemos incapaces de aceptar la corrección que Dios nos da a través de su palabra. We become incapable of hearing the correction that the Word of God gives De hecho, us. ocurre lo que dijo Jeremías. Actually, it occurs what Jeremiah said, Es que la palabra nos ofende. is that the Word of God offends us. ¿Por qué? Porque estamos más interesados en nosotros Why? Because we are more interested in us que en agradar a nuestro Dios. than in pleasing our God. Estamos más interesados en nuestra imagen We are more interested in our o lo image que la gente puede pensar de or nosotros, what people can think about us, pero menos interesado en lo que ya Dios sabe de nosotros. but less interested in what God already knows Mire, la about Biblia dice us. que Dios no puede ser burlado, The Word of God says that God cannot be mocked, porque lo que el hombre sembrare, eso cosechará. because what man plants, that he will harvest. Pero a veces queremos sembrar algo y cosechar algo totalmente distinto, But sometimes we want to plant something and harvest something totally different. pero es imposible. But it's impossible. Y cuando dejamos que nuestro corazón se endurece And when we let our heart be hardened a través de la incredulidad, through disbelief, lamentablemente nos volvemos incapaces sadly we become incapable de poder ver, comprender y oír la palabra de Dios. of being able to hear, comprehend, and understand and remember the Word of God. Ahora, lo segundo que endurece el corazón Now, the second thing which hardens the heart es el pecado. is sin.
El autor de Hebreos nos lo explica de esta manera. The author of Hebrews expresses it this way. Hebreos 3:12 y 13. Hebrews chapter 3 verses 12 and 13. Cuídense, inconversos. See to it, unbelievers. ¿Eso es lo que dice? Is that what it says? Dice, cuídense, hermanos. It says, see to it, brothers and sisters. O sea, creyentes. In other words, believers. De que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. That none of you has a sinful, unbelieving heart. Que los haga apartarse del Dios vivo. That turns away from the living God. Más bien, But mientras dure ese hoy, as it deals today, anímense unos a otros cada día. encourage one another daily. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. So that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Entonces el pecado no solamente engaña, So sin not only deceives, sino que también el pecado endurece el corazón. but sin hardens the heart. Especialmente cuando el pecado es continuo Especially when sin is y continuous sin arrepentimiento. and without repentance. Mira, hermano, el problema no es el pecado. Look, the problem is not the sin. Porque si alguno ha pecado Because if someone y has confiesa sinned su pecado, and confesses their y se sin aparta, and departs from alcanza it, they misericordia. will receive mercy. El problema The es problem is cuando hay pecado, that when there is sin, no reconocemos el pecado we don't recognize it as y sin, persistimos seguir endurecidos en ese pecado. and we persist being in that sin. Si no confesamos nuestros pecados, If we do not confess our sin, no nos damos cuenta, we don't realize. pero comienza a surgir un efecto acumulativo But a cumulative process begins to que occur crea insensibilidad a la palabra de Dios. that begins to desensitize us to the Word of God. Insensibilidad a aquellos que nos exhortan con la palabra de Dios. It begins to desensitize us, those who are exhorting us in the Word of Al God. punto que si usted quiere leerlo después en su casa, To the point that if you want to read it later in your home, usted lee Romanos capítulo 1. read Romans chapter 1. Usted se da cuenta que Pablo habla de una conciencia que está dañada. And we realize that the Apostle Paul speaks of a conscience that is completely deceived. En otras palabras, nuestra conciencia ni puede redarguirnos. Actually, even our own conscience can give us that feeling of remorse. Mire, hermano, cuando insistimos When we insist en resistir la palabra de Dios in resisting the Word y of nos God, rehusamos and we refuse a llamar pecado lo que es pecado, to call sin what is sin, lamentablemente crea insensibilidad en nuestro corazón. sadly it creates insensibility in our Y no hearts. solamente, sino que nuestra conciencia, But our own que conscience Dios la utiliza para darnos testimonio de Él también, that God uses to give testimony of Him as y del well, bien y del mal, and of what's good and bad, se daña tanto is damaged to the point que cuando hacemos el mal, that when we do bad, pensamos que estamos haciendo el bien. we think we are doing what is right. How dangerous that is. ¿Cuán peligroso es eso? Y por eso tenemos que estar muy atentos a lo que la palabra de Dios habla con respecto al pecado que endurece el corazón. And that's why we have to be so careful when the Word of God talks about the sin that can harden our hearts. Lo tercero que la Biblia habla de que endurece el corazón The third thing that the Word of God talks about hardening of the heart es el orgullo. is pride. Y de hecho esto no solamente habla de personas individuales. Now, this is not just talking about individual people. Usted sabe que hay ciudades We know that there are cities o naciones or nations que pueden estar llenas de orgullo. that can be full of pride. De hecho, en el libro de Abdías, que es un libro que solamente tiene un capítulo, In the chapter, the book of Obadiah, which only has one chapter, habla sobre esto. it speaks about this. Y habla de Edom, And it speaks of Edom. que Edom se cree que era una ciudad que ya existía, And it was spoken of a city that had already existed. pero fue la ciudad donde se mudó Esaú, And it was the city where Esau later que occupied, significa rojo. which means red. ¿Se acuerda que él vendió su primogenitura por una sopa de lentejas rojas? And he sold his birthright for a bowl of soup that was red. Entonces, cuando Dios levanta al profeta Abdías So when God rises up the prophet para traer una Obadiah profecía en contra de la nación de Edom to bring a prophecy against the nation of Edom sobre esta ciudad, over this le city, dice estas palabras. he says these En words, el versículo 3 y 4. verses 3 and 4. La soberbia de vuestro corazón os ha engañado. The pride of your heart has deceived you.
Hermano, esto es tan peligroso This is so dangerous en términos in espirituales spiritual terms que cuando el orgullo y la soberbia toma control de nuestra mente, nuestro corazón, that when pride and deceit take place of our heart and our mind, lo que domina en la vida de esa persona what dominates in the life of that individual es el engaño. is deceit. Dice, ¿tú qué dices? You who say, ¿Quién podrá derribarme al suelo? who can bring me down to the ground? Mira lo que Dios dijo. Look at what the Lord says. Yo os haré descender, declara Jehová. I will bring you down, declares the Lord. Wow. Cuando pensamos que somos intocables, When we think we are untouchable, yo prefiero que el hombre trate de tocarme I prefer that man try to touch me que Dios trate de tocarme. than for God to touch me. ¿A qué es lo que yo me refiero con esto? What am I referring with this? Es que a veces, hermano, nos amedrentamos lo que puede hacernos el hombre. And sometimes we are afraid of what man can do to us. Pero a veces no temas lo que puede hacerte el hombre. But the word says, don't fear what man can do to you. Mire, tenemos que temer a Dios. Look, we need to fear God. Temamos lo que Dios puede hacernos. Fear what God can do to us. Porque Él es el Todopoderoso. Because he is the all-powerful. De hecho, David dijo una ocasión, See, David said on cuando occasion, Dios le preguntó, ¿en mano de quién quieres caer? and he said, and who do you want to fall into the hands of? ¿En mano del hombre o en mano de Dios? In the hands of man or God? Y como David conocía que Dios era un Dios de misericordia, And as David knew that God was a God of mercy, le dijo, en tus manos. he said, in the Lord's hands. Por eso David no temía. That's why David was not fearful. Saúl lo perseguía para matarlo, Saul pursued him to go kill para him, destruirlo. to destroy him. No era un secreto. It wasn't a Lo secret. hizo abiertamente en muchas ocasiones. He did it openly on many Iba occasions. detrás de él con un ejército. He went behind him with an army. ¿Y sabe qué hacía David? And you know what David did? Se acostaba a dormir tranquilos en las cuevas. He would sleep peacefully in the caves. Y cuando tuvo oportunidad de vengarse, And when he had an opportunity to have vengeance, de quitarlo del camino, to take him from the David way, dijo, ¿sabe? No lo haré. David said, you know what, I'm not going to Porque do hasta it. ese momento, ¿sabe quién era Saúl? Because up to that point, you know who Saul El was? ungido de Jehová. The anointed Y one of God. así lo expresó el mismo David. And that is how David expressed it himself. Porque hay tiempos perfectos para todos, Because there are hermanos. perfect timings for Y everyone. cuando tratamos de meternos en nuestros tiempos And when we try to go in at our y time obligar a Dios que se meta en nuestros tiempos, and obligate God for him to go in our el time, resultado nunca es bueno. the result is never good. Pero cuando esperamos los tiempos del Señor, But when we wait the timing of the cuando Lord, confiamos en aquel que es todopoderoso, but when we trust in the one who is all powerful, entonces siempre podemos dormir tranquilos. then we will always sleep peacefully. Porque sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Because we know that God is in control of all things. Mira, hermano, el orgullo y la arrogancia Look, pride and arrogance fueron la raíz del problema del corazón de Nabucodonosor, was the result of the hard-heartedness of King Nebuchadnezzar, quien era el rey de Babilonia. who was the king of Babylon. Mire, ante muchas manifestaciones de Dios, And even amongst many manifestations of God, de acciones poderosas de Dios, of powerful actions of God, aún así el corazón de Nabucodonosor se endureció. even then Nebuchadnezzar's heart was hardened. ¿Y sabe qué fue lo que lo endureció? And you know what hardened it? El orgullo. Pride. Pensaba que era el más poderoso de todo el mundo y lo era. He thought he was the most powerful thing in all the world, and he was. El problema no era ese. The problem wasn't that. Era que él se hizo hacer igual a Dios. Is that he wanted to be equal to Él se God. quería tomar el crédito que correspondía a Dios. He wanted to take the credit that was responsible for Y God. no daba honra y gloria a Dios. And he didn't give honor and glory to ¿Y qué es God. lo que Dios hace? And what is it that God did? Veamos el Daniel capítulo 5, versículo 20. This is Daniel chapter 5, verse 20. Pero cuando su corazón se volvió arrogante por causa del orgullo, But when his heart became arrogant and hardened with pride, se le arrebató el trono real he was deposed from his royal y throne se le despojó de su gloria. and stripped of his glory. Ahora lo dejó Dios ahí despojado por siempre. Now, did God leave him there completely desolate forever? Esa es nunca es la intención de Dios, That is never God's intention. que cuando nos humilla dejarnos en el piso. That when he humbles us, just to leave us on the Cualquier floor. proceso de Dios para llevarnos a la humillación
Any process of God to take us to humility es para que miremos a nuestro corazón. is for us to look into Es our para que heart. nos arrepintamos de nuestro orgullo. It's for us to repent of Es our para que pride. nos arrepintamos de nuestros pecados. It's to repent of our Es sin. para que no dejemos de darle gloria a quien gloria merece. It's to not stop giving glory to the one who deserves all glory. Es que reconozcamos a aquel que tiene el poder que nos bendice. It's to recognize the one who blesses us. Reconozcamos a aquel que es fiel aunque nosotros seamos infieles. To recognize the one who is faithful even when we are not. La Biblia dice que Nabucodonosor perdió su sentido. The Bible says that Nebuchadnezzar lost all sense. Comía con las bestias del campo He would eat with the beasts of the pasture hasta que un día until one day reconoció, he recognized. en otras palabras, In other words, se tragó su orgullo he swallowed his y pride. reconoció que todo lo que él había alcanzado And he recognized that all that he had achieved era simplemente porque Dios lo había permitido. was simply because God had Que allowed Dios it. lo puso ahí porque Dios podía. That God placed him there because God Y could. como Dios podía, Dios también podía removerlo. And just as God placed him there, God could also remove him. Mire, el mensaje de la palabra de Dios Look, the message of the word of God a través de un profeta de Dios through a prophet of God es como un martillo que derriba o edifica. is like a hammer that builds up or breaks down. Es un martillo que puede quebrar las rocas más duras. It's a hammer that can break down the hardest of rocks. Este es el problema de muchos cristianos. This is the problem of many believers. Es que piensan que la palabra de Dios es simplemente un libro histórico And they think that the word of God is simply a historical book que registra eventos que pasó con la nación de Israel, that simply registers events that happened with the nation of que Israel, registra la vida de Jesús, that registers the life of Jesus, la vida de los apóstoles. the life of the apostles. Pero ¿cuánto sabe que la palabra de Dios es mucho más que simplemente un registro de eventos históricos? But how many know that the word of God is simply more than just a book of historical facts? Mire lo que dice el autor de Hebreos, Listen to what the author of Hebrews Hebreos says. 4:12. Hebrews 4:12. La palabra de Dios es viva For the word of God is alive y eficaz. and active. Hay una vez significa activa And there's another version that says active. y más cortante que cualquier espada de dos filos. And sharper than any double-edged sword. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. It penetrates even to dividing soul and De spirit. hecho, me gusta como lo dice en inglés. I love how it says it in English. Dice que divide entre el alma y el espíritu. It says that it divides between soul and spirit, Dice hasta la médula de los huesos. even between joints and marrow. Ahora aquí está la parte que a veces no nos gusta. Now this is the part that sometimes we don't like. Dice y juzga And it's judges los pensamientos the thoughts y las intenciones del corazón. and intentions of the heart. La versión en inglés dice las actitudes del corazón. The version in English can say attitudes of the heart. Es viva y eficaz It's living and true, y juzga los pensamientos and it judges the thoughts y las intenciones o las actitudes del corazón. and attitudes or intentions of the heart. En otras palabras, la palabra de Dios In other words, the word of God no solo vive, is not only alive, sino que está o puede transformar nuestras vidas. but it is and it can transform our lives. Jesús dijo en una ocasión, las palabras que yo os he hablado Jesus said on an occasion, the words I speak to you son espíritu are of the Spirit, y son vida. and they are Creo que life. está en Juan 16:33, si me acuerdo And correctamente. it's in John 16:33, if I remember correctly. 6:63, perdón. 6:63, sorry. Ahora, dice que la palabra de Dios Now it says that the word of God es viva is living y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. and judges the thoughts and intentions of the heart. Ahora, vamos a ver lo que Jesús dijo. Now let's see what Jesus said. En Juan 12, In John 12, Jesús dijo, el que oye mis palabras y no las guarda, it says, "He who hears my word and does not keep them, yo no lo juzgo. I don't judge them. Porque no he venido a juzgar al mundo, For I did not come to judge the world, sino a salvar al mundo. but to save the world." Ahora, escucha lo que Jesús dice. Listen to what Jesus says Versículo que continúa, versículo 48. in verse 48. El que me rechaza. He who rejects me. ¿Cómo sabemos que alguien rechaza a Jesús? How do we know that someone rejects Jesus? Dice, el que me rechaza The one who rejects me y no recibe
mis palabras. and does not receive my words. Entonces, rechazar las palabras de Dios, So to reject the words of God, las palabras de Jesús, the words of Jesus, es rechazar a Jesús. is to reject Jesus. Es rechazar la verdad que Jesús está compartiendo. It's to reject the truth that Jesus is sharing. ¿Por qué? Porque cuando tú rechazas la verdad de la palabra de Dios, Because when you reject the truth of the word of God, rechazas a Jesús. you reject God. Porque Jesus. Jesús es la verdad, Because Jesus is truth. el camino, la verdad y la The vida. way, the truth, and the life. Entonces, sin darnos cuenta, So without realizing it, cuando rechazamos la verdad de Dios, when we reject the reality and truth of God, consciente o inconscientemente, consciously or unconsciously, estamos rechazando a Jesús. we are rejecting Jesus. Pero Jesús dice, tranquilos, But Jesus says, don't worry. yo no vine a juzgarlos a ustedes. I didn't come to judge you. Yo vine para salvar el mundo, no para condenarlo. I came to save the world, not condemn Pero, it. But es un pero bien grande. this is a very big one. Thank you. Dice el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mi palabra, But the one who rejects me and does not receive my word tiene quien le juzgue. has who is their judge. La palabra que he hablado, The words in which I speak ella le juzgará en el día postrero. will judge him on the last day. Tú puedes contradecir a un líder, You can contradict a leader, a un pastor, a a tu pastor, padre, to your a tu father, maestro, your teacher, pero cuando ese padre, but when that father, esa madre, that mother, ese pastor, that pastor ese líder, that leader, ese maestro te that comparte teacher la verdad de Dios, shares the truth of God, ten cuidado be careful de no rechazar esa palabra si es verdad. to not reject that word if it is truth. Y la palabra de Dios siempre es verdad. And the word of God is always truth. Ahora, lo interesante de esto So what's interesting es of que this Jesús dijo, is la palabra que he hablado, the words in which I speak, ella le juzgará cuando, we will judge you when? en el día postrero. In the last day. A veces parece que no hay juicio de Dios, Sometimes it seems that there is no que judgment from podemos God, quebrantar los principios bíblicos that we can break down biblical y nada va a principles suceder. and nothing's gonna Pero happen. déjame decirte, cuando seguimos con un corazón endurecido, But let me tell you, when we continue with a hardened heart, eventualmente esa palabra va a juzgar nuestras acciones. eventually that word is going to judge our actions. Mira, hermano, y quiero que me escuche con mucho cuidado, And I want you to listen to me carefully, porque yo he reflexionado mucho en estos pasajes bíblicos durante esta semana. because I've reflected much on this biblical passage Y lo during que this Dios week. me ha hecho entender es esto, And something that the Lord has helped me understand is que esta es la this, razón that this is the reason por la cual podemos sentirnos juzgados why we can feel judged si somos exhortados por alguien que conoce la palabra de Dios. if we are exhorted by someone who knows the word of God. Alguien que conoce la palabra de Dios Someone who knows the word of God nos confronta, confronts us, ya sea por una mala conducta, whether it be through bad conduct, una mala actitud a bad attitude, o la ausencia de hacer lo que dice la palabra. or the absence of doing what the word of God says. Porque tan malo es hacer lo malo Because it is equally as bad to do what is como bad no hacer lo bueno. as not doing La what is Biblia good. dice que el pecado es hacer aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. The word says that sin is knowing what you ought to do and not do it. Entonces, no podemos sentir juzgados So we can feel judged cuando alguien nos exhorta por la palabra de Dios when someone exhorts us through the word of y God, confronta algún tipo de actitud o acción que está en contraria a la palabra de Dios. or confronts an attitude or action that is contrary to the word of God. Vamos a ser honestos. Let's be honest. Y no me mienta, quiero que me enseñe sus manos. And don't lie to me. I want you to show me your hands. ¿Está listo? Are you ready? Va a ser fácil porque no tiene que ver con usted. It's going to be easy because it's not about you. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a alguien decirle a usted, How many times have you heard someone say to you, tú me estás juzgando? you're judging me? A ver, o yo soy el único. Ah, mira todas esas manos que se están levantando. ¿Por qué? Why? Porque a menudo Because oftentimes tratamos de mostrar que quien nos juzga es la persona. we try to show that the one who is judging us is the person. Pero cuando es la palabra de Dios que nos habla, But when it is the word of God that speaks to us, no es el mensajero que te juzga. it's not the messenger that Es judges la palabra viva de Dios. you. It's the living word Es el of God. juez de jueces It's Jesucristo. the judge of judges, Es Jesus la Christ. palabra misma que Él nos dio, It's the very word that he gave us. la que nos juzga a nosotros de manera muy clara. The one who judges us in a clear way.
Mire, para que el martillo de la palabra de Dios surja un efecto transformador en nuestra vida. For the hammer of the word of God to have a transforming effect in our lives. Y con esto voy a terminar. And with this I will finish. Tenemos que dejar que la palabra de Dios realmente ministre lo profundo de nuestro corazón. We have to let the word of God minister even to the depths of our heart. ¿Y cómo hacemos eso? And how do we do that? Teniendo la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Having the same attitude that was in Christ Jesus. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, In Philippians chapter 2 verses 5 through 8, Pablo nos exhorta a que debemos imitar la actitud humilde de Jesús. Paul exhorts us that we have to have the same humble attitude of Christ. Así que vamos a desglosar esto un poquito. So let's dissect this a little bit. Y estoy leyendo la nueva versión internacional. And I'm reading from the New International Version. Dice, en sus relaciones con otros, It says, in your relationships with one another, la actitud have the same attitude o mentalidad or mentality de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, of you all should be like that of Christ Jesus, quien siendo por naturaleza Dios, who being in very nature God, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. did not consider equality with God something to be used to. Por el contrario, But on the se contrary, rebajó voluntariamente, he made himself nothing tomando la naturaleza de siervo by taking the very nature of a y servant, haciéndose semejante a los seres humanos. being made in human likeness, Y al manifestarse como hombre, and being found in appearance as a man. escuche esto, Listen to this. se humilló a sí mismo He humbled himself y se hizo obediente by becoming obedient hasta la muerte to death, y muerte de cruz. even death on a cross. Entonces aquí vemos que Pablo So here we see that está Paul hablando de humildad y obediencia. is speaking of humility and obedience. Cada vez que tú ves desobediencia, Every time you see entiende que disobedience, ahí no hay humildad. understand that there is no humility. Porque es imposible tener humildad Because it's impossible to have humility y no ser obediente. and not be obedient. Pero cuando somos humildes, But when we are o cuando, humble, mejor dicho, cuando somos orgullosos, or when we have pride, siempre usted va a ver desobediencia presente. you will always see present disobedience. En sus relaciones uno con otro debe existir la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. In your relationships with one another, have the same attitude or mindset that Christ Jesus had. A menudo esto es lo que yo he descubierto. Oftentimes, this is what I've discovered. Es que como podemos utilizar nuestros dones, And just as we can use our gifting, podemos servir. we can serve. ¿Cuántos saben que hasta los no cristianos pueden servir? But how many know that even unbelievers can serve? Yo he visto algunas obras de no cristianos que digo, wow, se parece más cristiano que los cristianos de mi iglesia. And I've No, seen- no de esta iglesia, de otras iglesias, perdón. And I've seen some unbelievers that are like, oh my gosh, they seem ¿Son even more más Christian than generosos? others. No, aquí no ocurre eso, son otras iglesias. They're more generous, but that doesn't happen here. That's in another church. Look at that. God must be speaking. Dios está hablando. Gracias por ese efecto especial. Y me están diciendo, termine, pastor. Ok, I'm going to obey. Voy a ser humilde, voy a obedecer. Este es el principio que quiero compartir con ustedes y con esto termino. This is the principle I want to share with you all, and with this I'm going to finish. La obediencia humilde Humble obedience no se prueba por tu servicio a Dios, is not proven by your service to God, sino por tu sumisión a la palabra de Dios. but by your submission to the Word of God. A veces creemos que estamos siendo obedientes a Dios Sometimes we think we are being obedient to porque la God gente nos ve busy sirviendo en la iglesia. because people see us ocupados serving in church. Pero ¿sabe lo que la palabra de Dios muestra como obediencia humilde? But you know what the Word of God teaches us of obedience? Es sumisión a la palabra de Dios. Is submission to the Word of God. A todos los principios de la palabra de Of Dios. all the principles of the Word of God. Pastor, porque yo soy obediente en esta área. Oh, but Pastor, I'm obedient in this area. Todos somos obedientes en alguna área. We're all obedient in a specific no es nuestro area. problema. That's not our problem. Nuestro reto es ser obediente en las áreas que somos desobedientes. Our challenge is being obedient in the areas we are disobedient in. Pero para eso tenemos que ser humildes. But for that, we need to be humble. Reconocer las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Recognize the authorities that God has placed over De us. hecho, el año pasado, Actually, last year, hace un poquito más de un año, maybe a little bit over a year, yo predico un mensaje que se relaciona a esto, I preached a message that is a little related to this, aunque es totalmente diferente. even though it's totally different. Pero se llamaba usando bien el martillo. And it was
titled Using the Hammer Well. Y yo les recomiendo que vaya a la página y lo busque, haga un Google y you search en YouTube. And I pray, and I hope that you go into our YouTube channel and search it up. Porque no tengo tiempo para compartir todo lo que compartí en esa ocasión. Because I don't have all the time in the world to share exactly what I shared in that Pero occasion. una de las cosas que yo compartí en aquel mensaje But one of the things that I shared in that message es que tú puedes utilizar un martillo. is that you can use a hammer, Pero ¿qué ocurre cuando tú le das con un martillo a algo? but what happens when you use the hammer and hit Si something? le das muy duro, puedes romperlo. If you hit it hard enough, you Pero can sabe, break Dios it. no usa el martillo de por sí solo muchas veces, Look, God doesn't always use the hammer alone, sino que usa un cincel but He uses a stencil donde le da poquito a poco where He can use it little by para little quitarle lo que no sirve, to chip away at what para doesn't darle work, forma, to give it a form, para que podamos llegar a la altura del varón perfecto. so we can get to the measure of the perfect man. ¿Y sabes cuáles son los cinceles que Dios utiliza más a menudo? And you know what are the stencils that God uses most often? Si no me equivoco, creo que está en Efesios o Filipenses. I believe it's in Ephesians or Philippians. I can't remember. Dios nos ha dado pastores, God has given us de pastors, hecho dice profetas, prophets, evangelistas, evangelists, pastores pastors, y maestros, and teachers para capacitarnos to help us, to capacitate para us la obra del ministerio. to do the work of ministry. Pero cuando no aceptamos But if we don't accept la palabra de los profetas, the words of the de prophets, los evangelistas, of the gospel, de los pastores, of de pastors, los maestros, of teachers, entonces Dios se hace inoperante en nuestras vidas. then God becomes inoperable in our life. No porque no hay poder en su palabra, Not because there is no power in His name. es porque no le estamos dando otra opción a Dios It's because we're not giving any other option to God que darnos duro con el martillo. than to be hard with us Dios with the no quiere hammer. usar el martillo para rompernos el corazón. God doesn't want to use the hammer to break our heart. Dios quiere usar el martillo con el cincel God wants to use the hammer with the stencil, específicamente para moldearnos, specifically to mold us, quitarnos lo que no es de to Él take away what is not y of darnos His, la forma que solo su Espíritu quiere darnos. and give us the form that only His Spirit can give us. ¿Estás listo para que Dios use el martillo en ti? Are you ready for God to use the hammer in you? Con el cincel. Okay, with the stencil. Hay un martillo divino There is a divine hammer que la meta de él es que crezcamos in which its goal is for us to a la grow altura del varón perfecto to the measure of the perfect man, que es Cristo Jesús. which is Christ Jesus. Ponte de pies conmigo. Stand to your feet with me. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Esta palabra viva y eficaz. It is alive and active. Esta palabra que sin duda es medicina a nuestro cuerpo. It's a word that without a doubt is medicine to our body. Es una lámpara a nuestros pies. It is a lamp unto our feet. Pero también tú nos dices But also you say que es como fuego, that it's like fire, que es como un martillo que parte la roca en dos. that it is like a hammer that breaks it in two. Tú conoces nuestra condición. You know our Tú condition. sabes, Padre, si hemos sido humildes, You know if we've been humble, si hemos escuchado tu palabra, if we've heard your word, si hemos recibido tu palabra if we've received it, o si estamos resistiendo tu palabra. or if we are resisting it. Si hemos desarrollado un corazón endurecido, If we have developed a hardened heart, ya sea por la incredulidad, whether that be through por el incredulity, pecado through sin, o por el orgullo, or through pride, yo te pido, Señor, que sea tu espíritu, I pray that it be your spirit, God, utilizando esta palabra que he predicado en este día, using the word that we have preached today, Father, para poder ministrar a cada corazón. to be able to minister to every heart. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. I ask you this, Father, in the name of Jesus Christ. Quisiera la iglesia de Dios clamando a Dios. I would like the church crying out to the Lord. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida.
Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.